el día de ahora vamos a hablar sobre un poco sobre las normativas que vamos a ir utilizando y en este caso tenemos que en realidad en materia de la seguridad y salud ocupacional se ha ido desarrollando desde hace años la forma como se debería de estar llevando a cabo este tipo este, de situaciones o de prevenciones para evitar el daño inminente que pudiera tener una persona. Realmente, si se daña, digamos, una estructura, un material o algo así, pues al final de cuentas es algo que se puede rescatar, solamente es de intervenir con tal vez con una recuperación económica y listo. Se puede, media vez uno tenga una economía, pues no hay problema con respecto al desarrollo de recuperaciones de infraestructura. Pero en cuanto a la vida humana, eso es más delicado. Una vida humana pues no se puede pagar en ningún momento. Quieran o digan lo que digan, no se puede. Entonces perder digamos, eh, una vida en un trabajo, pues acarrea un montón de situaciones negativas, no solo para la persona, más bien para la familia de la persona fallecida, sino que también para la empresa. Entonces hay que tener las indicaciones, hay que tomar en cuenta todas las circunstancias que abarcan la prevención para que en ningún momento nos veamos afectados de manera negativa con eso. Prevenir es una inversión, ya lo vamos a ver más adelante, que visualizarlo como un gasto. Actualmente la gente pues lo sigue tomando como que si fuera un gasto, pero cuando, bueno, de por sí, poco a poco la gente está tomando noción o está tomando eh, la madurez con la que se tienen que ver los trabajos y cómo es que esto repercute en la vida de los obreros. Bueno, no solo de los obreros, sino que la persona que esté ejerciendo alguna labor. Cuando nosotros comenzamos a sopesar este tipo de circunstancias, pues nos vamos dando cuenta del verdadero valor, el verdadero peso que tiene la vida humana sobre otras cosas. Tanto así que yo me acuerdo que cuando estaba jovencito, pues no le hacían mucho hincapié realmente digamos, a la destrucción de la naturaleza. Entonces había gente que pues no lo tomaba muy en cuenta, lo del reciclaje no le importaba, pero poco a poco comenzó, digamos, la terapia mental y bastante gente comenzó así desde pequeño a reflexionar, a buscar alguna alternativa para evitar o comenzar a evitar en la manera de lo posible las contaminaciones y comenzar el reciclaje y otras cosas. Y ahora actualmente pues es algo mucho más común e incluso hay gente que se aboca mejor a consumir producto que es no me acuerdo cómo es que le dicen, green safe, algo así, este pero es en bienestar digamos de la naturaleza, más que estar comprando producto que destruya, digamos, o que no le importe esos procesos. Entonces tienen ya su peso ya intrínseco. Entonces, de igual manera, lo que es la prevención de riesgos laborales es una nueva parte que, si bien afecta de manera más directa al ser humano, muchas veces se ve de menos, pero cada año se va tomando más en cuenta y se está madurando cada vez más para que tenga el peso necesario dentro de la cotidianidad de la labor. Bueno, teniendo esto, como les había dicho, existen una singularidad y una cantidad de legislaciones en América Latina, en América misma, en Europa y en todas partes sobre la seguridad ocupacional. Lo cual busca el bienestar de la persona. Si bien eh, puede parecer en un inicio como algo que puede considerarse como un desperdicio económico, realmente digamos, el daño colateral que puede tener una empresa por no estar pendiente del bienestar de los trabajadores puede ser mucho mayor que la inversión que se hace con tal de protegerlos.
Entonces, en cuanto a la legislación contemporánea se refiere, en los países de Latinoamérica se encuentran leyes, normas y políticas estatales similares, casi todas iniciadas en la primera mitad del siglo XX. O sea, este trabajo viene siendo desarrollado desde hace bastante tiempo. Anteriormente, como estaba bastante limitada la situación laboral, perdón, digamos, el bienestar laboral estaba bien limitado, pues se hacían ciertos abusos. Desde el simple hecho de no contemplar horas o jornadas de trabajo lógicas, eh, que tuvieran algún tipo de flexibilidad, hasta el hecho digamos, de no importarles en su momento, en lo absoluto, de, digamos, no arriesgar a las personas. Nosotros vamos a ir viendo, hay ciertas fotografías más adelante, quiero ver, o bueno, no sé si en esta diapositiva o en la del día de la próxima semana, pero hay ciertas construcción del Empire State, foto antigua. Vamos a ver esto. Entonces, ustedes van a ver, esto era la cotidianidad, digamos, en la construcción. Esto estamos hablando, no sé si fue en 1920 o un poquito antes, no recuerdo. Pero era algo cotidiano. Aquí creo que estos personajes estaban almorzando y pues estaban así básicamente solamente en esta viga y pues el vacío hacia atrás y hacia adelante, y ellos lo veían completamente normal. Ahí el que podía soportar esas presiones, digamos lo que es el vértigo y otras cosas, pues era el valiente, el fuerte, el que llevaba la comida o el pan a la familia. Pero como era algo tan común observar eso, entonces no se le daba el suficiente valor a la vida. Más adelante se fue comenzando a trabajar las circunstancias para el bienestar de las personas, y es ahí que comienzan a surgir las normativas. En este caso vamos a hablar un poquito más sobre América Latina, obviamente, y sobre nuestras normativas específicamente de El Salvador. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Mm, Una consulta, ¿se escucha? Ok, perfecto. Ok, muy bien, vamos a continuar. Está bien. Entonces, podemos hablar que en el sentido y el contexto legislativo de las naciones de América Latina, pues se ocupa digamos, una orientación clara de situaciones sobre accidentes y enfermedades de trabajo, y por ello sobre reglamentos de higiene y de seguridad ocupacional. Sobre este punto, pues se van viendo situaciones repetitivas en cuanto a malestares, en cuanto a circunstancias negativas que van saliendo a flote. Un ejemplo que se los mencionaba, no sé si a ustedes o al otro grupo, pero de que, digamos, un claro ejemplo que en un momento me lo comentaron fue de un familiar que trabajaba en una empresa de comida rápida, y que estando trabajando ahí, pues se dio cuenta de uno de sus compañeros que creo que estaba en cocina. ¿Cuál era la situación? Él ponía digamos, a calor fuerte, posiblemente a freír, o no sé, a las brasas, o no sé. Entonces ponía a la cocción los alimentos, pero ¿cuál era el problema? Él, bueno, no tenía un personal adjunto que le alcanzara, digamos, el producto, sino que él iba con sus manos desnudas después de estar friendo los alimentos o cociéndolos, y se iba hacia el frigorífico
a extraer más materia prima, o sea, más producto congelado. Entonces ese cambio de temperatura brusco en sus manos, de sostener un elemento, cambiarlo y todo, pues después de pasar, no sé si fueron 5 o 10 años, no desconozco, les mentiría, pero sí fue algo de añitos, entonces vino a repercutir en el daño de sus manos, hasta el hecho de generarle una artritis severa. Eso es con respecto a enfermedades de trabajo. Entonces, cuando se van viendo circunstancias similares y que eso causa un daño mayor, porque ya con una enfermedad de ese estilo, pues es una enfermedad obviamente que para toda la vida no es fácil llevar una vida así. Generalmente uno piensa de que posiblemente que uno no va a caducar o que uno no tiene problemas, uno va a permanecer joven siempre, y es mentira. Uno tiene que velar por su salud, porque más adelante al contrario el cuerpo se debilita, y al estar debilitado pues sufrimos más, hay menos probabilidad de recuperación. Entonces nosotros tenemos que velar de estas situaciones desde el inicio. Así que podemos mencionar que también existen relaciones claras entre el contenido de todas las legislaciones respecto a la vejez, incapacidades y muerte laboral. Ahora, eso es nuestro contexto, solamente que lamentablemente en ciertas circunstancias se deja de lado, pero nosotros normalmente lo dejamos de lado por el temor a ejercerlo, y también por el hecho del desconocimiento. Cuando nosotros conocemos las circunstancias legislativas, eso nos protege, pero a veces tenemos esas dificultades de saberlo aplicar y de conocerlo. En el caso de nuestro país, en el año de 1912 se estableció las bases de la legislación en salud ocupacional y seguridad e higiene. El Código del Trabajo actual tiene aplicación desde enero de 1963, y el Departamento Nacional de Trabajo vigila el cumplimiento de las reglamentaciones del Código de Trabajo. En la República de El Salvador inició su legislación en seguridad ocupacional en el año de 1912, pasó en 1960 y se actualizó en 1999. Por ahora tenemos claro una ley que dispone situaciones para el bienestar del trabajador, pero también está su reglamento que desglosa más a detalles sobre estas disposiciones que nos establece la ley. En una ocasión estábamos con ciertas circunstancias, lamentablemente, que se necesita más fuerza actualmente por parte del Ministerio de Trabajo. Es una realidad y ni modo, hay que comentarlo, pero nosotros tenemos digamos, a nuestra disposición realmente algo que nos protege, pero hay que saber cómo trabajar con ello. Permítanme. Estamos. Entonces, no podemos dejar de lado que existe digamos, esta ley que directamente nos dice que se debe hacer cargo, eh, digamos, el que nos contrata, la persona que contrata o la empresa que contrata, se tiene que hacer cargo del bienestar ocupacional de la persona que va a trabajar dentro de esta institución, dentro de esta organización, sino que también tenemos un reglamento. El reglamento o su normativa, digamos, dentro de la característica legislativa, tiene un carácter menor que una ley, pero en una ley normalmente no se logra visualizar todo el desglose de cosas. O sea, no se puede estar creando una ley para cada pedacito de desglose, sino que se puede generar un reglamento para entender cómo se debe de hacer o cómo debe de funcionar una ley. Entonces ese reglamento es donde nosotros vamos a ir adentrándonos para saber cómo es que vamos a ocupar. La ley directamente dice que tiene que haber una protección para las personas, digamos, pero no dice de que cómo lo vamos a aplicar. Entonces en el reglamento sí lo visualizamos, cómo es el proceso, cuál es la lógica, cuáles son los criterios que tenemos que utilizar, qué elementos se tienen que tomar en cuenta, etcétera.
en quién repercute la situación, cuándo son faltas graves en la situación. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, eh, digamos, rapidito con respecto a esta ley. Entonces, ya sabiendo esto, sabiendo que ha habido un desarrollo con respecto a la ley de seguridad ocupacional dentro del desarrollo del Código de Trabajo, también podemos hablar este punto sobre el reglamento. Pero previo al reglamento tenemos que la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo habla que su objeto es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer garantías y responsabilidades que garanticen un adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas, fisiológicas para este mismo trabajo. Entonces esto abarca la buena disposición que se busca para que se preserve la vida o las condiciones adecuadas de una persona. También se establecen como principios rectores de esta ley el principio de igualdad. Esto nos dicta de que todo trabajador o trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el desempeño de su trabajo, sin ser objeto de discriminación por razón alguna. Entonces nos da ciertos, digamos, lineamientos iniciales para entender cómo es que se va a ir ejerciendo la aplicación de esta ley. Una de ellas, como mencionamos, es la igualdad, una oportunidad igual para todas las personas. De ahí tenemos el otro lineamiento, que es el respeto a la dignidad. Y este habla de que la ley garantiza el respeto a la dignidad inherente a la persona y el derecho a un ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones. En consecuencia, ninguna acción derivada de la presente ley podrá ir en menoscabo de la dignidad del trabajador o trabajadora. O sea, que por el hecho de, de digamos, de la aplicación se quiera mermar a una persona o se quiera humillar, digamos, entonces no se puede. Básicamente no debería de poderse en ninguna circunstancia, pero aquí se refuerza ese conocimiento, se refuerza esta lógica de la aplicación de la ley. También hablamos lineamiento de la prevención, la cual determina medidas de carácter preventivo o técnico que garanticen razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras dentro de los lugares de trabajo. Tampoco vamos a embestir a la persona así completamente de felpa, tampoco, para que no se lastime, sino que elementos de protección inmediatos para prevenir daños graves. Solamente quiero hacer hincapié. Los, digamos, los implementos que se van a ir utilizando no aseguran que no le pase nada a la persona. Eso no significa que no le puede pasar nada. Simplemente nos ayuda a que en caso de que ocurra algún accidente, pues hacer la mínima probabilidad de daño a este individuo. O sea, si nosotros utilizamos un casco, el utilizar un casco no evita de que a alguien se le pudiera deslizar alguna herramienta y que caiga desde un segundo nivel a un primer nivel donde nosotros estamos. Eso no lo evita para nada. Lo que sí evita es que la caída de ese instrumento, en caso de que cayese sobre nuestra cabeza, nos mate de inmediato por el impacto. Entonces el casco lo que realmente hace es protegernos frente a una circunstancia que pudiera ocurrir. Y ese es el enfoque. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Ok, perfecto. Entonces ahí vamos a continuar. Me sorprende un poco el hecho de que, creo que en algún momento se los comenté, que a un trabajador, creo que estábamos en el proyecto de Fenadesal, de la casona de madera, y uno de los trabajadores, pues creo que fue de los que menos refutó o se quejó por el uso de implementos de seguridad ocupacional.
Y era una persona súper, súper sencilla, súper humilde. Difícilmente tenía incluso zapatos, los zapatos eran bien, bien, o sea, era una persona bastante, bastante sencilla. Se veía que venía de una circunstancia económica un poquito limitada. Pero esa persona sí no hizo ningún hincapié, ninguna queja con respecto a eso, porque cuando yo le comenté de que me sorprendía el hecho de cómo se disponía a utilizar el equipo de seguridad, llámese casco, guantes, lentes, lo que sea, él me dijo es que en una ocasión cuando estuve trabajando y me mencionó el lugar, yo no me lo quería poner. Entonces el ingeniero, no sé si era ingeniero, pero él me mencionó que era un profesional. Así, el ingeniero me obligó a utilizar el casco. Entonces cuando yo lo utilicé, al poco tiempo, a pocos minutos de haberme obligado a utilizar eso, a un compañero se le cayó ¿cómo se llama? Un martillo. Entonces ese martillo cayó directamente sobre mi cabeza, pero como andaba el casco no me pasó nada. Esa situación fue lo que me marcó, me dijo. Y eso ya a partir de ese día no dejé de utilizar mis equipos de seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente uno quiere regresar a casa en buenas condiciones, no quiere regresar obviamente muerto o digamos muy lastimado, sino que uno quiere seguir el día a día, pues. Entonces es parte de lo que se trata de ver dentro de estas normativas. Ahora, vamos a hablar sobre las medidas de previsión. Entonces, todo empleador, estas medidas de previsión están dentro de la ley y habla de que todo empleador debe de dar aviso a la Dirección General de Previsión Social al realizar cambios o modificaciones sustanciales en sus equipos o instalaciones en general, así como previo al traslado de las mismas, siempre que estas circunstancias puedan representar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Esto puede ser si se va a comenzar a manejar producto, digamos, químico, puede ser que producto volátil o producto inflamable, o puede ser eh, sector de uso de producto de altas temperaturas, no sé. Entonces, todas esas circunstancias que equivalen a peligro, pues tendrían que informarse para que en todo aspecto se tenga en cuenta, se tome en cuenta que puede generar un riesgo. Entonces, sobre esto, ¿qué medidas se pueden implementar para el bienestar ocupacional de las circunstancias? Lamentablemente, no se deja muy, digamos, no se toma con mucha fuerza este punto, pero es parte de lo que se debería de comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar esos, esas circunstancias negativas de un accidente. Ahora, según el artículo 34, podemos mencionar que todo lugar de trabajo debe contar con los planes, equipos, accesorios y personal entrenado para la prevención y mitigación de casos de emergencia ante desastres naturales, casos fortuitos o situaciones causadas por el ser humano. Eh, Nosotros, bueno, de por sí, no sé si por acá tengo eh, este plan, que no sé si por lo menos se los mencioné la vez pasada, no estoy bien seguro. Vamos a ver, plan de seguridad. Este plan de seguridad, digamos, este fue un plan de seguridad que implementamos en el 2018 con otros compañeros de trabajo en una empresa para un evento que se realizó en el CIFCO, bueno, ahora ex CIFCO, y pues nos dijeron, bueno, ustedes se van a encargar de la seguridad, pero obviamente no somos policías, ni tampoco somos agentes de seguridad. Entonces, eh, nuestro plan fue implementar todas las condiciones de acuerdo a las capacidades que teníamos cada uno. Entonces, claro, nosotros teníamos que ver en esta planeación, hablamos sobre, digamos, un plan en caso de que hubiera un riesgo sísmico, en caso de que hubiera un riesgo de incendio, en caso de que hubiera un asalto. Entonces varios planes, y dentro de esto aplicábamos también la situación de las necesidades del personal adecuado para ese evento. Como era un evento, pues se podía hacer un pago puntual, una colaboración, no es un pago realmente, sino que una colaboración al personal que fuera lógicamente
acorde a esa necesidad. Digamos, en cuanto al asalto, pues se solicitó a la alcaldía de San Salvador que nos ayudaran con un número de agentes del CAM para que estuvieran monitoreando la zona del evento por cualquier circunstancia, porque aunque alguien pudiera pagar el evento y todo, uno no está exento de que pudiera haber alguien que hiciera algún relajo o alguna situación. Entonces nosotros necesitábamos un poquito de fuerza para eso. De ahí con respecto a los riesgos que pudieran ser naturales, como puede ser el sismo, pues también. Entonces, cuáles eran las salidas de emergencia, cuáles eran las circunstancias. Y ya casos fortuitos, como puede ser un incendio. Por acá podemos hablar sobre incidentes de salud también. Entonces, casos fortuitos, ¿qué situaciones íbamos a hablar? Entonces, en esto hablamos sobre la disposición de extintores, hablamos sobre las maniobras que teníamos que hacer, cómo identificamos y dónde estaban, o sea, aprendernos los lugares de dónde iban a estar dichos extintores para que en el momento de que ocurriese esa situación, pues nosotros podemos salir adelante con respecto a esa dificultad. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Buenas noches. Sí, exacto. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Realmente eso es lo que pasa. No sé si ustedes vivieron en los colegios o en las escuelas de donde ustedes salieron de bachillerato. No sé si ustedes se dieron cuenta de que hasta aburridos nos tenían. Por lo menos cuando yo estaba en la época de estudiante yo decía, ay, qué aburrido. Vamos a hacer, como es que le decían, permítanme, como simulacro, vamos a hacer simulacro, y ya pasaba digamos, el presidente de la junta de estudiantes a avisarnos, y uno de estudiante, ¿qué es lo que piensa? Ah, qué aburrido, o tal vez, ah, qué chivo, por el hecho de que vamos a perder clases. Digamos, esa es la disposición o es el pensamiento que uno tiene inmaduro cuando está de estudiante. Y es normal, pero es porque no nos explican cuál es la circunstancia. Lo dan implícito, pero cuando comienzan a hacer hincapié en las dificultades que puede haber al no tener una planeación, se comienza uno a dar cuenta de las dificultades y el verdadero riesgo al cual uno se puede, o más bien, al cual uno pudiera quedar expuesto frente a esta situación. ¿Alguien comentario? Dígame. Ah, bien, ajá. Dígame, dígame. Sí. No, sí, fíjese que como esto va más bien dirigido hacia, ¿cómo se le diría esto? Hacia el aspecto de mercado, hacia el aspecto de lograr llegar a una meta, normalmente se deja de lado. Yo creo que la compañía esta, la de Pizza Hut, creo, hace como, no sé, hace como más de un año, comenzamos a notar de que ya no implementaban, creo,
esa es su normativa de que a 30 minutos o es gratis, no sé cómo es que era. Yo tuve la oportunidad yo y mi familia hemos tenido la oportunidad de ganarnos pizza gratis por la tardanza, pero uno lo veía solamente en ese aspecto, ay, ojalá se tarden para recibir el aspecto gratis, pero más uno no sabe de que se pone en riesgo el trabajador con tal de llegar a tiempo. Entonces, a partir, no sé, yo como no he indagado realmente, pero a partir tal vez de más de un año, comenzó, por lo menos yo me di cuenta de que ya dejaron de implementar eso. ¿Por qué? Porque corre riesgo la persona que lleva el alimento. Corre riesgo esa persona, se expone otra, también terceros individuos que no tienen nada que ver, que por salir adelante pues pueden cometer algún error, pueden haber algún tipo de accidente grave. Ya le voy a dar la palabra, Luis. No la baje, no baje la mano. Entonces, podemos tener un montón de dificultades y yo siento que esa presión innecesaria ante cierta circunstancia ya está comenzando a salir a flote. No sé si ustedes se han dado cuenta a través de los medios, actualmente medios TikTok, medios Instagram, o Facebook o cualquier de los medios. Ahora incluso la gente misma comienza a hacer las reflexiones y dicen, hey, si, si vas a pedir algo, no lo pidas cuando esté lloviendo o no lo pidas tan noche la comida porque pones en riesgo a la persona que está trabajando. Entonces, claro, hay enfrentamientos entre conceptos de personas, pero yo siento que ya la gente está tomando un poco de conciencia porque ya poner en riesgo a terceras personas ya no está intrínseco en nosotros, ya no nos está tanto, siempre hay una lucha, pero ya no es tan dejado como digamos, a la buena de Dios esa situación. Dígame, Luis. Buenas noches, Luis. Sí, sí. Wow, lo lamento. Yo- Sí, sí, la situación, excelente. Gracias, Fernando. Ya incluí su participación. Lamento mucho la circunstancia que pasó su familia con respecto al joven, una persona demasiado joven también para que haya partido de esta tierra. Yo siempre soy del concepto de que hay muchas maravillas en este mundo y por suerte para nosotros o para la mayoría de nosotros, tenemos unas circunstancias muy, digamos, provechosas. O sea, el simple hecho de tener casa, el simple hecho de nunca faltarnos la comida es una cosa que a veces no lo valoramos. Entonces, la circunstancia es que
Aunque si bien actualmente yo no estoy en contra de la, digamos, del modelo de negocio, no estoy en contra, pero sí, lamentablemente, así como ha sucedido con los call centers, con otras situaciones con las cuales yo no estoy en contra de esos sistemas de negocio, sí estoy en contra con lo que está tras bambalinas, o sea, con cómo se lleva a cabo esas circunstancias y que pasa atropellando el bienestar de, digamos, de la salud ocupacional de la persona. Eh, si estamos hablando justamente de este punto, manejar tiempos más loables creo que sería un buen inicio para saber cómo abarcar este tipo de circunstancias. Yo creo que si alguien, pues es, ¿cómo les digo? Es planificador, yo creo que si también a alguien se le comienza a llevar, digamos, una educación con planificar hasta con tiempo antes de que ocurra la necesidad, eh, puede pedir, digamos, o puede hacer sus solicitudes con un tiempo prudente para no exponer a estas personas. Porque actualmente creo que aún se maneja ciertos ratios, digamos, de, de sectores que se tiene que entregar en media hora o se tiene que entregar y dice se va a entregar en 15 minutos o algo así, o dejan unos tiempos bien límites. Entonces sí, se tiene que ganar la vida uno, pero no exponiéndose tanto. Creo que si se comienza a implementar esa situación, se comienza más o menos a legislar, o sea, no se puede, digamos, ni muy muy ni tan tan, perdón, pero sí, no podemos dejar que por completo domine el mercado las circunstancias intrínsecas de la salud de la persona con tal de ganar más dinero, sino que se tiene que poner en, digamos, en sopeso eh, la vida de la persona que está trabajando. Actualmente se está implementando mucho el reconocimiento de las personas, los medios lo permiten, hace que alguien hable y que el resto de personas, ya sea que esté a favor o en contra, comience a reaccionar. Eso me parece bien, pero a veces se toma en cuenta circunstancias que tienen menos peso, como poder decirlo del compañero o cosas así, que no tienen ningún peso, a poner a la labor, digamos, la recuperación de vidas o crear las condiciones de trabajo en cuanto a salud ocupacional que sé o sabemos que va a existir o que va a mejorar la condición de vida de alguien realmente. Voy a leer lo de Wendy. En el caso de Wendy nos menciona que también, quiero ver, vamos, Luis Fernando, antes de leer lo de Wendy, vamos con Luis Fernando, creo que volvió a levantar la mano. Dígame. O no sé si solo... Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, pues voy con Wendy. Entonces dice, también pasa, ingeniero, tomando el punto que usted menciona sobre que el empleado sintió que le obligaron a usar casco, muchas veces los empleados piensan que las cosas que se le coloca por seguridad de ellos piensan que se hacen por molestarlo, pero en realidad es para la misma seguridad de ellos. Cuando pasan los accidentes, le echan la culpa a la empresa cuando ellos mismos no acataron las indicaciones dadas. Y otras empresas sucede también que no se preocupan por la seguridad de sus empleados, solo les importa producir, beneficiarse, pero no ver por sus colaboradores. Así pasa, así pasa. Pero nosotros, como les digo, así como cuando estamos de empleados, es nuestro derecho solicitar las condiciones de bienestar ocupacional, así como cuando estemos con alguna jerarquía, es nuestra obligación proporcionárselos y hacer ver el bienestar que puede traer por una situación similar a la empresa. Yo ya les he dicho, tal vez no he llegado a un punto tan grave o alguna situación tan pesada de solicitud de equipo de seguridad, pero sí he hecho cierto hincapié a, digamos, a empresas que me han contratado en utilizar extintores, en ocupar, bueno, los cascos y los guantes y los lentes es algo por default. Eso casi nunca he tenido problema porque ya lo compran de por sí. Pero lo que es
zapato industrial sí cuesta un poco por la economía. Lamentablemente ahí sí no he logrado doblegar por completo a los dueños, pero lo que son arneses, lo que son lazos de seguridad, lo que son, ¿cuál es la otra? Arnés, que era lo otro que les dije, mascarillas también, antes de que fuera lo de la pandemia, mascarillas, ya me voy a acordar. Pero extintores. Y extintores, sí. En uno de los casos yo le mencioné digamos, al dueño de la empresa, le mencioné, mire, si, bueno, más bien al que me había contratado, le mencioné, mire, necesitamos extintor. Ya ocurrieron dos chispazos eléctricos acá y aunque no fue nada grave, pero ha quedado con fuego un pedacito y nos tocó apagarlo. Y yo desde que entré, le vengo diciendo de los extintores. No, pero mira, que no sé qué, que muy caro. Y un extintor para una empresa o una persona que ha ganado un proyecto, pues es una nada. Quiero ver, este año, hicimos las instalaciones de así de seguridad, de señalética y extintores a un personaje algo conocido del país y o sea, el extintor, lo más bueno, depende del tamaño también, pero, pero no va a sobrepasar los $100 y para alguien que, digamos, para una empresa que está en una labor de construcción, pues no es básicamente nada ese costo. Entonces, yo le mencioné, mire, es que necesitamos eso, ya ocurrieron dos veces, manejamos combustible aquí para las máquinas, le digo. Entonces, sí, pero no, que no sé qué. Mire, yo ya no quiero seguir discutiendo. Descuéntemelo a mí y yo me lo llevo al final del proyecto porque yo ya no quiero seguir viendo otra llamarada aquí cerca. La próxima vez va a ser cerca de los barriles de combustible porque como uno necesita abastecer digamos, los caterpillars, la maquinaria de construcción con diésel, entonces uno no puede estar llevando a la gasolinera a un Caterpillar, sino que uno pide a una pipa que abastezca el sector y se maneja en barriles o en otros depósitos el combustible con el cual uno va a llenar ese grupo de equipos. Entonces uno lo deja bien resguardado, pero ya no puede correr riesgos. Entonces, tras eso, ya que yo le hice hincapié y le dije, mire, descuénteme esa situación, y ya sea que lo ocupemos o no, pero yo necesito ese extintor acá. No sé si lo dije con tanta fuerza, obviamente que nada de insultos ni tampoco elevado de voz, sino que solo con ímpetu, con un poco de asertividad. Y no, él me dijo, no, no hay problema. Fulano, anótame de que vamos a comprar un extintor de tantas libras, que no sé qué. Y se resolvió, o sea, y parece risible que después de haber comprado ese elemento no hubo ningún riesgo de nada de fuego, o sea, no hubo nada de necesidad, pero yo le mencionaba, es mejor tenerlo y no ocuparlo a necesitarlo y no tenerlo. Muy bien, vamos aquí. Leslie, dígame Leslie. Buenas noches, dígame, cuéntenos. Así es, de por sí en unas leyes que vamos a ver, no sé, más adelante, no me acuerdo en cuál de estas diapositivas habla sobre eso, que es parte de lo que la empresa tiene que proporcionar. Yo entiendo el hecho de las dificultades que pueden tener, eh, las circunstancias que puede tener, digamos, la, empresa, digamos, las dificultades que puede tener con respecto a ciertos presupuestos.
pero uno no puede ser por completo, digamos, dejarle pasar todas las circunstancias. Por algo hacen un presupuesto y por algo se tiene que ganar el proyecto, pero con ciertas normativas. De por sí, yo en lo personal, lamentablemente, no se, no se ha tomado muy en cuenta porque muchos de los que quedan en los puestos de, digamos, de diputaciones o, digamos, en los puestos de legislación, no son ingenieros o no son del área técnica, sino que muchos son de derecho o de otras áreas que lamentablemente no tocan nada de eso. Alguien que está o que ha vivido en un ambiente técnico va a tener el conocimiento o la noción sobre el bienestar ocupacional. Va a haber, tal vez, no necesariamente haber vivido una tragedia, pero compañeros de uno sí lo han de haber vivido. Entonces uno sabe de que por lo menos cuando se hacen, actualmente hay un poquito de situación, digamos, con respecto a las licitaciones públicas, pero en lo personal creería que debería de ser conveniente que por lo menos en el aspecto de licitaciones públicas debería de haber un apartado directo solo para seguridad ocupacional. ¿Cómo se tiene que implementar? Habría que estudiarlo. Claro, digamos, con sectores que implementan eso, pero debería de llevar a cabo eso, más que todo en el área de la construcción, que es donde yo me manejo. Pero para no dejar esos cabos sueltos de que dicen incluya dentro de la oferta los implementos de seguridad ocupacional del cual van a estar provistos su personal. ¿Por qué? Porque lo dejan muy ambiguo y la persona dice sí, con tal de ganar el proyecto, pero no lo desglosa. Y a veces ese implemento pues solamente es un casco, pero no equivale a guantes, no equivale a mascarillas siendo cambiadas diariamente, aunque las mascarillas realmente deberían de ser cambiadas así, las normales para el uso, aunque sean mascarillas sencillas, para el uso diario deberían de ser cambiadas mañana y tarde, así. Están diseñadas para ese uso, o sea, solamente para mediodía, incluso ni para mediodía, no me acuerdo cómo decían las indicaciones, pero era poco tiempo. Aquí lo reutilizamos como unas 2 semanas la misma mascarilla y no es correcto, pero son circunstancias para que deberían de irse cambiando en algún momento, uno tal vez haciendo hincapié en la forma de expresarse, digamos, también cuando uno lo manifiesta de forma pública a través de los medios, entonces comienza a hacer un poquito de presión. Poco a poco pues se tiene que ir implementando, pero por lo menos uno eh, desde la trinchera donde está ubicado, pues uno puede comenzar a hacer esos cambios. Cuando uno está con una posición de jerarquía, pues tal vez no se puede hacer todo el cambio necesario, pero algo se tiene que hacer. Vamos a ver quién más. Leslie Alejandra. Vamos a ver aquí, Leslie Alejandra. Vamos a poner, excelente la intervención. No sé si alguien ha intervenido y no lo he tomado en cuenta. Ya les digo, quiero ver. A Juan Pérez ya lo puse. A Leslie Alejandra ya la puse. A Cintia Arlene la puse. Y a Luis Fernando también ya lo coloqué. Ah, oh, perfecto, aquí está, Brenda, exacto, gracias. Brenda dice, yo tengo un caso, mi novio trabaja en mototaxi y este tipo de servicio no tiene ninguna protección y se juega en la vida porque se atraviesan los pueblos y las calles. Lamentablemente él falleció hace 5 meses en un accidente laborando y en ningún momento se hicieron cargo por los daños. Es bien feo cuando la empresa no tiene un tipo de protocolo de seguridad ante esto y se siguen dando ese mismo problema. Lamentablemente también los permisos, creo que no están normados los permisos de ese tipo de negocios, creo. No sé cómo es que están.
porque sí debería de manejarse algún tipo de protocolo. No se puede, tal vez no se puede hacer el cambio total de inmediato, pero haciendo un poco de presión poco a poco, sí se pueden ir generando esos puntos. Ahora dicen, no son conscientes de lo que puede pasar, solo les importa que ellos laboren, aunque otras empresas sí tienen un buen protocolo de seguridad. Ok, dígame Brenda, yo creo que levantó la mano. Ah, exacto. Sí, es que no es válido. O sea, sí, obviamente que todos necesitamos ganar, pues, efectivos, mantenernos y todo, pero no a costa de este nivel de vidas o del bienestar de salud de una persona. Porque así como puede ser un momento trágico completamente, imagínense que no llegue a ser trágico, pero sí llegue a ser grave. Alguien que se quede sin sus extremidades inferiores o que pierda por lo menos una extremidad, eso es terrible. Nadie desea una situación así. Ok, tenemos a Ana Beatriz. Ya voy a darle la mano, perdón, ya le voy a dar el chance a Evelyn. Deme un segundito. No baje la mano, por favor, no vaya a bajar la mano. Solo voy a leer la intervención de Ana. Ana Beatriz dice, también a veces en algunas empresas como los contratan por temporadas no les brindan protocolo de seguridad, sino que ellos tienen que conseguirlo. Sí, efectivamente. Vamos a ver, Ana Beatriz, permítame. Bien. Efectivamente, a veces eso pasa dentro de los esquemas de la normativa de trabajo, indica de que si no se genera un contrato o algo similar, pues la palabra del empleado tiene mayor validez. Sin embargo, acá en el país a veces queda un poco en el aire esa validez, pero como les digo, uno haciendo presión poco a poco y sabiendo las leyes que lo protegen a uno, pues uno puede comenzar a hacer el cambio en cuanto a eso. Claro, todo a su debido, digamos, moderación, pero sí se puede. Ahora, vamos con la mano de Evelyn. Nos va a comentar, digamos. Sí, efectivamente, eso es lo que también uno busca. Como les digo, no, tal vez las empresas o el que lo contrata a uno no tiene toda esta noción de situaciones. También he trabajado, digamos, en área de la construcción con personas que se meten a la construcción, pero son, bueno, en uno de los casos era un abogado. O sea, no tenían ninguna idea sobre, directamente sobre la construcción. Solo sabía de que algo le había quedado bonito o había quedado feo. Y si había ganado o había perdido dinero. Solamente esos cuatro criterios eran los que conocía. Pero cómo se hacía el proceso, entonces, digamos, eso lo dejaba muy en el aire. Yo le mencioné, o sea, yo trabajé un poquito de tiempo con esa persona, este, pero yo sí traté de explicar, mira, en este aspecto, usted no está considerando los equipos de seguridad, pero mire, es que aquí los precios dicen que, pero son precios FISDL. Lo que pasa es que los de FISDL se van a los precios más bajos, pero la realidad es otra. Si usted no quiere correr riesgos con el personal, pues tiene que agregar esto o agregar aquello y aunque digan los precios de FISDL, estos están desactualizados lamentablemente. Entonces uno, digamos, tratando de hacer las consideraciones, le explica, pero obviamente que tal vez queda ya más en las manos de esa persona.
Pero cuando he tenido la oportunidad, ustedes también cuando tengan la oportunidad, hagan hincapié en eso, porque como así, como ustedes van a tener autoridad en algún momento, también van a ser subordinados en otro. Y cuando está uno subordinado, uno tal vez, obviamente, no espera que le regalen el trabajo, no esperan de que uno pase ocioso tampoco, pero sí hay ciertas flexibilidades o ciertas situaciones con las cuales uno quisiera poder llevar a cabo su desarrollo laboral con toda tranquilidad y sin riesgo de un malestar grave. Así como había mencionado, creo que la compañera, creo que Sandra, creo que se llamaba una jovencita, no sé, permítanme, o sería esta señorita Marcela, no me acuerdo, pero vamos a ver, permítanme. No, les mentiría, ahorita no recuerdo. Pero en una de las clases pasadas, este, nos mencionaba de que tenía que afrontar un ruido terrible, que estaba en una construcción dentro y ya llevaba desde el inicio del año, creo. Entonces nos comentaba, y eso pues de parte de la empresa, si no se puede hacer nada con respecto a la construcción y se tiene que llevar a cabo, entonces las condiciones por lo menos para las personas, tapones o algún tipo de protección para oídos, por lo menos, además de las mascarillas o limpiezas periódicas, etcétera, para poder llevar a cabo tranquilamente la labor sin las condiciones que pudieran enfrentarse a una enfermedad que pudiera ocasionar este tipo de situaciones externas de la, digamos, del rasgo laboral directamente de la persona que está trabajando ahí. Bueno, entonces, como ven, nosotros tenemos un montón de conceptos, sabemos en dónde estamos como flaqueando, en dónde tenemos fortalezas y qué cosas nosotros podemos comenzar a implementar dentro de una organización. Además de que todo esto nos lo respalda la legislación de seguridad ocupacional que podemos aplicar frente a esto. Ahora, también podemos mencionar, según otro artículo, en este caso el siguiente, que todo lugar de trabajo debe reunir las condiciones de prevención en materia de seguridad y salud ocupacional establecidas en la ley y su reglamento en lo referente a los equipos e instalaciones en general. También podemos mencionar que todo lugar de trabajo debe contar con un sistema de señalización de seguridad que sea visible y de comprensión general. Asimismo, deberá tener las facilidades para la evacuación de las personas en caso de emergencia, tales como salidas alternas, en proporción al número de trabajadores y trabajadoras, pasillos suficientemente amplios y libres de obstáculos, áreas bien señalizadas, entre otras. Esto, digamos, cuando nosotros, a pesar de que solo hicimos un pequeño plan, que era este, a pesar de eso, nosotros fuimos al sitio, o sea, fuimos al CIFCO previamente a ver cuáles eran las puertas que estaban abiertas, cuáles puertas nos podían, eh, digamos, liberar, eh, quitar los obstáculos de esas puertas, porque habían unos que habían puesto algunas mesas o algo así, solo para apartar las cosas y uno decía, bueno, mire, aquí no podemos salir porque obviamente que en caso de emergencia no se van a comenzar a empujar las mesas para apartarse y luego abrir la puerta que tiene llave, ¿verdad? Sino que la gente va, en caso de un sismo, pues va a tener que salir de acá. Entonces, uno trata de ver todas las circunstancias para el bienestar y evitar los riesgos que pueden ocurrir en caso de una dificultad dentro de un área de trabajo. En este caso, de un área de desarrollo de una actividad. Pero igual, está intrínseco dentro de esas situaciones. También podemos hablar que en todo lugar de trabajo se deberá contar con un equipo y las medidas apropiadas para la manipulación de cargas, las disposiciones relativas a esa materia serán desarrolladas en el reglamento. Bueno, ahora, vamos a hablar un poquito sobre los implementos, en este caso ropa de trabajo, equipos de protección y herramientas especiales para el trabajador. También está instituido en la ley este tipo de circunstancias con las cuales tenemos que ir trabajando. Entonces, cuando sea necesario el uso de equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales o medios técnicos de protección colectiva para los trabajadores, todo esto incluido según la naturaleza de la labor, porque tampoco me voy a poner un traje inífugo, así como el de los bomberos, en un área de contabilidad, pues no tiene, o sea, siempre existe un riesgo de cualquier cosa,
pero es menos probable que ocurra eso en ese lugar a alguien que esté directamente en esa labor de extinción de fuegos. Entonces todo va así acorde a la circunstancia de trabajo. Pero todas estas circunstancias se deben cumplir con las especificaciones y demás requerimientos establecidos en el reglamento correspondiente o en normas técnicas nacionales en materia de seguridad y salud ocupacional emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También podemos tomar en cuenta, aunque tal vez eso no está implícito fuertemente en la ley, pero nosotros podemos tomar en cuenta recomendaciones digamos, de otros implementos, de otras normativas que pudieran abarcar este punto. ¿Por qué? Porque el objetivo es preservar la vida. Y aquí sí ya queda como un poquito más amplia la situación para proteger a la persona. De por sí, más adelante, a través de los comités de seguridad ocupacional, nosotros vamos a ver que, bueno, de por sí ya lo habíamos hablado un poquito ya en clases anteriores, vamos a poder ver que la gente, si bien no está manejada en la ley y en el reglamento cada uno de los puntos de cada uno de los trabajos con los cuales uno puede sufrir algún accidente, el comité, cuando se genera un comité de seguridad ocupacional, este comité tiene que velar por buscar las circunstancias que eviten algún accidente de acuerdo al tipo de labor que se está efectuando dentro de esa organización. Ahora, es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así como velar por el buen uso y mantenimiento de este. El cumplimiento de esta disposición en ningún caso implicará carga financiera al trabajador o trabajadora. He aquí la mayor respuesta de lo que estábamos viendo, que a veces, así como lo mencionó, no me acuerdo, la señorita, creo que la señorita Leslie nos lo mencionó, de que a veces se le recarga al trabajador este tipo de implementos, lo cual no es legal. Yo comprendo la situación de las empresas de que corren el riesgo de que la persona se quede con el implemento y ya no regrese y sea una pérdida, pero, pero realmente debería de estar implícito en, digamos, debería de estar implícito ya en las condiciones de trabajo. Hay ciertas empresas que sí lo aplican, que son mucho más estrictas y obviamente ¿cómo se dice? Su rango de ganancia es un poquito mayor y sale digamos, a flote esa circunstancia. Ejemplo de ello puede ser como, ¿cómo se llama esta compañía? Aeroman en el aeropuerto, que cada cierto tiempo, no sé si cada 6 meses, les otorga zapatos o implementos de seguridad ocupacional al personal. También, digamos, mi padre ha trabajado en empresas internacionales, aquí laborando en el país, y también tienen, digamos, normativas internas en donde también cada 6 meses se les da el casco, se les da guantes nuevos, protección de ojos, zapatos industriales, en algunos casos también camisas que llevan el logo de la empresa, no sé, etcétera, así como instituciones, digamos, gubernamentales o tal vez no necesariamente gubernamentales, pero sí organizaciones que están dentro del país, ONGs, que tienen que desarrollarse de esa manera y también está implícito dentro de las normativas que tiene esa organización en velar por la seguridad ocupacional y les otorgan también todos los implementos necesarios para desarrollar correctamente su trabajo. También nosotros lo podemos ver en empresas internacionales, pero generalmente beneficiando solamente a las cabezas, o sea, digamos, a los que están en rangos o autoridades mayores. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que sí deberían de velar en todos los aspectos, porque quieras o no, algún accidente que pueda ocurrir, pues tiene que ser, también se tiene que hacer cargo esa empresa quien posiblemente no haya cumplido las circunstancias.
Muy bien, vamos acá, dice José Rafael Molina, nos menciona, el equipo antibombas y el cuerpo de combate antiterrorismo sí deben de ir muy bien equipados. Sí, de acuerdo, ok, de acuerdo al tipo de trabajo. Aquí desconozco cómo sea, digamos, bueno, existe equipo antibomba, pero no así como sale en la tele o como el FBI o algo así, no están así, pero sí tienen, por lo menos durante la temporada de la guerra civil de acá del país, sí, había gente que, pues, obviamente que trataba en la manera de lo posible de desactivar esas cosas, eh, pero para ese entonces pues también no existían mayores implementos y pero sí digamos obviamente que el tipo de implemento que se va a ocupar nosotros lo hemos visto tal vez en películas o en series de la televisión va a ser bastante distinto al implemento que posiblemente va a tener algún obrero de la construcción. Ambos tienen un equipo de protección pero de acuerdo al tipo de labor con el cual va a ir enfrentando ese tipo de situaciones. Solo voy a anotar la intervención de José Rafael Molina, permítanme. Muy bien, ahí estamos. Así que, continuando con esta circunstancia, podemos hablar de que asimismo todo trabajador y trabajadora estará obligado a cumplir con los reglamentos, normas y recomendaciones técnicas dictadas. Y aquí el otro punto, que por qué si hay algunos que no quieren acatar esto, qué repercusiones pueden traer a la empresa si realmente es parte de ello como rebeldía o como incomodidad, como capricho, no ocuparlos. Entonces, habla la ley de que tienen que ocuparlas. Eh, así como con las instrucciones del empleador adoptadas en el marco de la normativa aplicable, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea suministrado y las operaciones y procesos de trabajo y el uso de mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente, bueno, nos podemos encontrar, en todo momento nos podemos encontrar con todo tipo de personas, así como gente obediente, que obviamente es la que uno se le hace la favorita, digamos, porque es obediente. Así también podemos encontrar rebeldes. Pero cuando sucede esto, para evitar cualquier riesgo, ¿qué es lo que uno hace? Pues esto ya es una recomendación bastante personal. Uno lleva, digamos, un documento escrito en donde se le, digamos que es un checklist donde se le puede sacar firma a la persona y se le indica de que, eh, digamos, se le nombra ahí los implementos, por decirle, implemento casco, implemento guantes, implemento lentes de protección, implemento zapatos de protección y se da el checklist, así, que cuáles se le han entregado y que firme de entregado de estos elementos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno tampoco es niñera de ese tipo de personal. Sí tiene que estar pendiente y hacerle hincapié, pero no puede estar tampoco de niñera llevándolo de la mano. Mire, usa el casquito, quiere así un agüita para que me haga caso. No, no se puede hacer eso. Entonces uno con este checklist, eh, uno va diciendo, bueno, ¿ha escuchado la charla? O sea, puede ser parte del checklist. ¿Ha escuchado las charlas de seguridad ocupacional de tal fecha? Sí o no, lo que sea. Entonces, tras haber hecho el checklist y de que la persona se responsabilice de aceptar las condiciones, de que se le ha entregado todas esas cosas y firme, si llegara el momento en el que hubiera un accidente, bueno, cuando ocurre el accidente se hace el análisis de qué es lo que ocurrió. Posiblemente la persona fue impactada por un instrumento, por una herramienta que cayó desde una gran altura y lo mató de un golpe en la cabeza posiblemente. Entonces, mire, es culpa de la empresa. La empresa va a ver a quién le arranca la cabeza y posiblemente al supervisor. Entonces, llama al supervisor y el supervisor tiene este checklist donde dice, no, mire, yo le entregué el casco, pero esa persona se quitó el casco justamente o no le gustaba ocupar el casco cuando yo me retiraba.
Entonces se lo quitaba. Entonces aquí está esta nota donde esa persona se responsabiliza. Nosotros nos responsabilizamos en entregar el equipo adecuado y esa persona se responsabiliza en utilizarlo. Solo que esta persona, fulano de tal, siempre fue renuente o siempre fue caprichoso de no ocupar estos implementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Justamente el día de ahora, pues falleció por no utilizar el implemento. Todo el tiempo se le recordaba, pero o se le hacía hincapié, pero en este caso, pues ocurrió ya la tragedia. Pero a nosotros nos protege porque nosotros ya le dimos todas las indicaciones y todos los equipos y es obligación del trabajador cumplir con los reglamentos o normas que se le recomiendan. Entonces eso también amarra no solo a la organización, sino que al trabajador a que estén los dos alineados en cuanto al bienestar ocupacional de esa misma persona. Es difícil creerlo, pero a veces las personas no les importa su propio bienestar, quieren las cosas bastante cómodas. O sea ¿cómo dice? Creo que hay una frase que dice algo así como buscan un cambio, pero cuando se les dice que cambien, no quieren hacerlo, algo así. No me acuerdo. Pero es similar a eso, pero da a entender esa frase. Y eso es lo que pasa. A veces están así, bueno, hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Es mucho más fácil ese dicho. Que quieren que las condiciones se mejoren, pero esas personas no quieren acatar tampoco las indicaciones. Quieren que todas las cosas se den, digamos, por default y no es así. Ahora, maquinaria y equipo que podemos utilizar y cómo la debemos de ir manipulando según las normativas. Entonces habla de que cuando se utiliza una maquinaria o equipo de trabajo que implique un riesgo para sus operarios, deberá capacitarse previamente el trabajador. Además, será obligación del empleador proveer del equipo de protección personal adecuado para la maquinaria o equipo de que se trate, perdón, de qué se trate y deberán crearse procedimientos de trabajo que ayuden a prevenir los riesgos. Como el proceso, si estamos hablando de un bulldozer, pues tiene que revisarse el engrase, tiene que revisarse el aceite, así como un auto, pero un poquito más delicado. Se tiene que revisar el orómetro, se tiene que revisar, digamos, las presiones, no sé, de los equipos hidráulicos, etcétera. Y tiene que tener una capacitación de cómo utilizarlo. No cualquier persona puede venir a manejar un equipo solo porque diga, bueno, yo puedo o puedo aprender en el camino. No es lo adecuado. Es un riesgo tanto para la misma persona como como para terceras que posiblemente no tienen nada que ver. Permítanme, creo que alguien escribió algo. Ah, no, José Rafael, dígame. Comentario. De por sí lo es, o sea, el hecho de que sea ley lo hace obligatorio, pero eh, cómo logramos controlar eso ya es parte también de nosotros. Cuando nosotros estemos con alguna situación de jerarquía, tenemos que también respaldarnos. A veces se hace un mal visto cuando uno hace hincapié, a veces la misma empresa o los mismos dueños piensan que uno está completamente a favor de los obreros, digamos, y no se piensa que realmente también puede repercutir en uno. Un caso que les puedo mencionar es que, digamos, eh, si la empresa no quiere llevar a cabo este tipo de responsabilidades intrínsecas, cuando ustedes estén con esa, sí, digamos, con esa jerarquía, posiblemente de supervisores, eh, lo que les va a ayudar a tener este tipo de implementos, este tipo de documentos, es protegerse sus espaldas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están de supervisor o con alguna jerarquía, muchas veces lo que va a hacer la empresa es tratar de echar la culpa digamos, al que esté más expuesto, digamos. En este caso,
un supervisor o un director eh, de algún área ejecutiva. Me refiero a ejecutiva a ejecutar acciones, o sea, posiblemente en una fábrica, los que están laborando, los que están haciendo, digamos, la carga de producto, de materia prima, no sé, etcétera. Entonces, pero a uno que está con una jerarquía, le cae la responsabilidad. Entonces, ¿qué mejor forma de liberarse de esa situación que teniendo un respaldo por lo menos propio? Porque más adelante, bueno, por lo menos en la construcción, nosotros llevamos mucho lo que es bitácora, pero obviamente que es un área bien distinta, es una bitácora de construcción. Entonces en la bitácora informamos todos los procesos, si ha habido accidentes, si no los ha habido, acuerdos entre constructor y supervisor, acuerdos entre constructor, supervisor y el dueño del proyecto, etcétera. Cambios a último momento, también coordinaciones con instituciones gubernamentales, etcétera, todo lo que sea necesario, porque el día de mañana, cuando haya algún malentendido, pues se puede salir a flote con respecto a ese respaldo. A quién caen las responsabilidades y a quién no. Entonces, parte de eso es algo que también podemos implementar. La ley está, nosotros podemos aplicarla, lamentablemente de forma actual pues queda un poquito, digamos, en algunos momentos sin fuerza, pero realmente nosotros tenemos el derecho tanto de aplicarla como para nosotros proteger a otras personas como para protegernos a nosotros mismos. Vamos a adelantar un poquito, hablamos de maquinaria, también hablamos de iluminación. Acuérdense que también es un factor de estrés, acuérdense, ya habíamos hablado de eso, las condiciones negativas, estresantes para el desarrollo correcto de un trabajo, también son parte de que se van contemplando justamente en las normativas y en las leyes de seguridad ocupacional. Entonces hablamos sobre la iluminación de los lugares de trabajo que se dará preferentemente a la luz solar difusa, no directa porque quema los ojos, pero podemos hablar respecto a esta temática de que todos los espacios interiores de algún establecimiento deben de ser iluminados con luz artificial durante horas de trabajo cuando la luz natural no sea suficiente. También hablamos sobre que la luz artificial debe de ser de una intensidad adecuada. Quiero ver, y deberá disponerse de tal manera de que cada máquina, mesa o aparato de trabajo quede iluminado de modo que no proyecte sombras sobre ellas o produzca deslumbre o daño a la vista de los operarios y no altere apreciablemente la temperatura para poder desarrollarlo adecuadamente. Claro, existen distintas nociones con respecto al uso de iluminación. Ya hay, digamos, reglamentos o también uno puede utilizar. Actualmente con el internet uno se le facilita mucho esta información. Quiero ver lúmenes en sectores de trabajo. Recomendado, vamos a ver. Este es de España, pero igual pueden funcionar. Vamos a ver si aquí aparece, si no, ahorita vemos otra alternativa. Bueno, se tarda mucho. Vamos a ver en imágenes. Lúmenes. Veamos, tal vez esto. Oh, perdón, luxes es. Luxes. Ok, entonces en los luxes, perdón, yo estaba poniendo lúmenes. Lúmenes es otro criterio, pero en los luxes que se pueden utilizar habla sobre rangos que van desde 20 hasta, digamos en este caso, hasta 10.000. Pero depende qué es lo que se esté desarrollando. También aquí podemos decir tareas de requisitos visuales limitados, maquinaria pesada, salas de conferencia pueden andar de 500 a 200 luxes. Si estamos hablando de tareas con requisitos visuales especiales,
grabado, inspección de tejidos, etcétera. Entonces puede ser incluso alguna sala digamos, médica, de cirugía. Podemos hablar de 2000 luxes, desde 1000 hasta 2000 luxes, y así podemos ir implementando para tener la iluminación adecuada. Esto tal vez anteriormente era más difícil obtenerlo, pero actualmente con las redes pues es solamente cuestión de un clic. También podemos hablar, veamos acá, para no entrar mucho en esto, sobre la ventilación y la temperatura o humedad relativa, en donde todo lugar de trabajo deberá disponer de ventilación suficiente para no poner en peligro la salud de los trabajadores, considerando las normativas medioambientales. También nosotros podemos buscar circunstancias donde indiquen los parámetros. Existen aparatos que también miden esos parámetros de humedad, de oxigenación. Quiero ver, en el 2020, en el año de la pandemia, tuvimos la oportunidad con mi padre, él es ingeniero electricista, pero tuvimos la oportunidad de obtener un proyecto. El proyecto era analizar la cantidad de energía eléctrica que estaba consumiendo una edificación pequeña. Esta edificación pequeña se encuentra aquí en las instalaciones educativas de la escuela americana. ¿Cuál era la situación? Ellos estaban implementando un certificado, estaban buscando obtener un certificado conocido como LEED, certificado LEED, que es para saber las eficiencias energéticas de una edificación. Dentro de esta situación comenzamos a ver qué elementos o qué equipos utilizaban dentro de esta edificación. Obviamente que era solo de un nivel, tenía unos cuantos espacios, un área bastante amplia, pero eran pocos espacios. Entonces ellos querían ocupar y necesitaban la certificación LEED para este desarrollo. Entonces nosotros comenzamos a ver cuáles eran los equipos que utilizaban eléctricamente, los watts que ocupaban, la carga de amperaje que estaban absorbiendo, etcétera, y qué es lo que producía los paneles solares más la energía eléctrica directa de la base, etcétera. Lo interesante fue que dentro de los equipos estaba un equipo que velaba por controlar y por manejar la oxigenación o los niveles de CO2 dentro del espacio. También está, o sea, tal vez no vamos a llegar en todos los espacios laborales a hacer eso, obviamente, porque se necesita una inversión fuerte, pero el punto es de que existen ciertas circunstancias. Nosotros podemos de alguna manera liberarnos de esa situación con el hecho de ocupar ventilación natural, ya que por lo menos en nuestro país no estamos en un nivel tan alto de contaminación. Quiera ser como se quiera llamar, no estamos en una situación grave. Yo no me acuerdo si en una provincia de China, no sé si Wuhan o un nombre similar, que incluso desde el Google Earth no se puede visualizar las calles, o sea, siempre aparece como nublado en todo el tiempo con las fotos satelitales porque los niveles de contaminación son tan altos que no se puede fotografiar satelitalmente al entramado urbano. Pero el punto es de que existen implementos que nos pueden ayudar a notar si hay circunstancias ambientales que nos pueden repercutir negativamente a la salud. Claro, si se puede, pues excelente, pero la noción es que nosotros tendríamos que generar unas condiciones aceptables porque, quieras o no, el trabajo dentro de circunstancias poco saludables o contaminadas, pues nos pueden producir malestar en la salud y obviamente una deficiencia en el trabajo. Entonces, al final de cuentas, todo, digamos, el uso correcto del manejo de las leyes a bienestar ocupacional también es una buena inversión para que el flujo de trabajo digamos, de las personas o del recurso humano del cual dispone la organización no se vea mermado. Vamos a adelantar un poquito de esto. Bueno, también habla, digamos en este caso la ley, el artículo 46, que cuando
quiero ver, el aire natural no sea suficiente para permitir la eliminación de los males nocivos, se proveerá de dispositivos de aspiración mecánica con las modalidades que el caso requiera y según lo determine la legislación correspondiente. Tal vez no tenemos una legislación exacta que nos indique el porcentaje de CO2 y todo eso, pero hay otras, digamos, otros implementos, otros sectores internacionales que nos pueden dar ciertos parámetros. Dentro de las disposiciones generales de la ley, podemos hablar de que deben de haber los planes de emergencia, evacuación en caso de accidentes o desastres y deben de estar de acuerdo a la naturaleza de las labores y del entorno. Todo el personal deberá conocerlo y estar capacitado para llevar a cabo las acciones que contempla dicho plan. Acuérdense lo que les mencioné, cuando estábamos de estudiantes, pues hasta lo veíamos hasta ridículos. La gente, por lo menos cuando yo estaba estudiante, los compañeros salían como, bueno, caminando, pero haciendo el gesto como que estaban gritando está temblando y haciendo la broma entre todos. Y obviamente que uno que es jovencito y uno de jovencito es tonto. Entonces, eh, haciendo ese tipo de broma y no indaga las circunstancias, cuando llegara a ocurrir un incidente ya se sabe cómo aplicarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos esas circunstancias o no manejamos la seguridad ocupacional de manera correcta? Han existido casos terribles, yo no me acuerdo cómo se llama, el caso de una discoteca en Brasil, ocurrió hace como 15 años atrás, tal vez un poco más, que en, creo que dentro del espectáculo de la discoteca habían unos fuegos artificiales, pero no se manejaron el fuego artificial de manera correcta, de tal forma de que se ocupó más fuego artificial de que se pudo manejar realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzó un incendio en la tarima, comenzó un incendio en el área del espectáculo y la cantidad de gente que estaba dentro de la discoteca, pues obviamente que buscó la forma de escapar. Los incendios no son lentos, los incendios son voraces y son sumamente rápidos. Eh, quiero ver, no sé si, bueno, ya voy a buscar un pequeño video, tal vez aparece por acá, pero la circunstancia es que ese caso lo que llevó es que se obtuvo una circunstancia de varias muertes de los asistentes a esa discoteca, muchos quemados, pero más que todo la cantidad de muertos no sé si superaba los 100, porque la gente no logró salir a tiempo. Además de que se les ocurrió la grandiosa idea que siendo un lugar de aglomeración de gente, les pareció inteligente cerrar con candado una de las puertas de emergencia. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que alguien la abriera para que entrara gente sin pagar. Esa era la idea. En vez de poner a alguien que vigilara esa puerta, que creería que era mejor, se les ocurrió la grandiosa idea de poner un candado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Solo había una puerta pequeña para que saliera, no sé, una cantidad de, no sé, podría estar exagerando, unas 200, 300 personas. Eh, y entre estas, digamos, personas hubo, como les digo, varias gente que murió quemada, varias gente que murió asfixiada por el humo y varias gente que murió aplastada por la estampida de gente que estaba tratando de salir. Y esto es porque no se ocupan los planes de emergencia, las cuales están legisladas y que nosotros podemos aplicar. Ya sabiendo esto, uno puede reflexionar cuando uno estaba de estudiante en el colegio y puede asumir las circunstancias con las cuales uno puede vivir y enfrentarse a ello. Entonces ya con esto uno comienza a visualizar que realmente es necesario tomar esas disposiciones. Creería yo, creería yo que en la mayoría de los casos, si ustedes, por decirles, vamos a ver un lugar que pudiera ser difícil de salir, veamos. Vaya, vaya, digamos el cine, pero quiero ver cuál cine pudiera ser complicado.
El de galerías, el Cinépolis, creen. Habrá otro más, ¿verdad? Ese tal vez, ese está un poquito más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos con esa presión, con ese miedo, no pensamos realmente, solo actuamos. Entonces, cuando nosotros no conocemos el lugar, lo primero que buscamos son las indicaciones. La señalética, por eso es tan, y repito, tan importante de proveerla. Todos los lugares deberían de tener, más que todos los lugares laborales o donde haya aglomeraciones de personas, deberían de estar provistas de este tipo de elementos, la señalética. ¿Por qué? Porque rápidamente uno logra identificar los elementos para buscar la salvedad de uno o del, más bien de la vida de uno. Entonces, si nosotros no conocemos los lugares, como les digo, posiblemente en galerías sea un poquito más complicado porque hay como dos sectores de salas de cine. Está el principal que nomás uno sube las escaleras, está del lado izquierdo, y hay otro que está al fondo, donde están los baños, creo. Entonces, si uno, digamos, pudiera irse el de los baños, puede confundirse o pudiera irse al fondo del, digamos, del primer pasillo, pudiera tener esa dificultad, entonces entra un montón de circunstancias que en caso de emergencia, pues uno pudiera no saber qué hacer, a dónde salir, dónde ponerse a resguardo y, y básicamente correr el riesgo de algo trágico. Sin embargo, cuando nosotros acatamos las disposiciones, si alguien no conoce el sitio, pues por lo menos con la señalética ya podemos comenzar a evitar ese tipo de riesgos. Si estamos en un trabajo, como es un lugar que ya vamos a estar conociendo diariamente, posiblemente quiero ver, vamos a ver, tal vez hay algún lugar que me pueda, que sea como más público. No, difícilmente. No les tengo ahorita un ejemplo. Sí, posiblemente un teatro, vamos a ver. Vaya, digamos, si alguien conoce el Teatro Nacional, tiene cierta cantidad de pasillos que puede confundirlo, pero no es tan, o sea, no es tan complicado, siento yo. Ya he estado en otros lugares un poquito más complicados, pero no, no sé cómo tal vez un lugar que haya más acceso a la gente. Pero por decirles, vaya, digamos Multiplaza. Multiplaza es grandísimo, pero siempre quedamos dentro del centro comercial. Entonces, para escapar, a veces incluso nos podemos confundir. Nos pudiéramos, vaya, ahí sí, nos pudiéramos confundir aún más si estuviéramos en el subterráneo donde está el estacionamiento. Ahí sí pudiéramos perder la noción de a dónde salir, e incluso en el carro o incluso a pie, de dónde encontrar las escaleras para salir de ese sector. Entonces, si bien, si nosotros estuviéramos trabajando, no estuviéramos así como visitante, el visitante por lo menos a través de la señalética tal vez pudiera ayudarse, pero alguien que esté trabajando directamente ahí, ocupar esos planes de emergencia, saber las salidas, saber los implementos, como puede ser los extintores o tal vez incluso hay ciertos lugares donde se provee de tanques de oxígeno en caso de emergencia. Entonces, saber dónde están ubicados, saber cuál sería un plan para poder escapar de ese sector, pues evitaría un montón de tragedias. Un ejemplo, digamos, lamentablemente triste, pero también no exento. No sé si con ustedes o alguien de ustedes me mencionó de que tuvo una familiar o un familiar en el eh, para lo que fue el incendio de las de Hacienda, de las Tres Torres. La cuestión es que hubo gente que subió y hubo gente que bajó. El problema es que la gente que subió, pues no debió haber subido, según recuerdo, así fue. Pero el mal manejo de la mecánica fue el problema. Realmente uno cuando hace, digamos, recurrente digamos, el plan, hace que la gente se le grabe en memoria hacia dónde tiene que ir. Incluso aunque alguien le insista, no, tenemos que ir hacia este lado,
Cuando uno ya tiene en mente, no, pero se ha practicado de este otro lado, mejor hago caso de este otro lado, yo sé que voy a salir si obedezco digamos, estas disposiciones. Entonces son parte de lo que nosotros podemos ir implementando. Vamos a ver, podemos hablar. Vamos a ir adelantando un poquito. Tenemos que recordar prevenir siempre los riesgos. Eh, Voy a dejar de largo unos cuantos puntos, pero están implícitos. Igual yo les voy a compartir estas diapositivas. Son como 60, creo. No los vamos a lograr ver todas porque sí son bastantes. Pero aquí abarco digamos, varios artículos. Por eso es que los voy a dejar un poquito de lado. Hola, hola. Uno, dos. Hola, hola, hola. No sé. Hola, como que se cayó la red, ¿verdad? Sí, todo robótico, de seguro. Detesto que pase eso. Pero bueno, no había dicho mayor cosa, solamente que de repente escuché un poco extraño el sonido del problema de la red. Bueno, como les digo, esta diapositiva yo se la voy a compartir. Están más bien varios artículos que he tomado en cuenta. No sé, o sea, no he, digamos, no he puesto todos los artículos, sino que los que consideré más importantes. Pero también podemos hablar sobre el hecho de que debemos de recordar prevenir siempre los riesgos. Para eso está estas leyes y estos reglamentos. Por otra parte, podemos retomar otra vez la circunstancia de los trabajadores en donde eh, tienen como sus obligaciones, bueno, de por sí el artículo 73 habla de las obligaciones y entre ellas es velar por su propia seguridad cumpliendo las normas de prevención adoptadas por la empresa, utilizar la maquinaria y equipo de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el empleador. Eso es algo que uno pudiera dar de hecho, pero a veces ocurren sus maravillas. Digamos, hay gente que es prácticamente experta en desobedecer, donde puede ocupar incluso, digamos, en este caso está ocupando una pulidora y puede ocuparla para martillar, o sea, comienza a golpear esto al elemento, o sea, puede salir gente espectacularmente imprudente, por no decir otra palabra, eh, y arriesgarse. Entonces, obviamente que dentro de las disposiciones está el que se utilice correctamente este tipo de herramientas según las instrucciones, portar siempre el equipo de protección personal que se le ha sido proporcionado, mantenerlo en buenas condiciones y utilizarlo de acuerdo a las instrucciones. Si en caso el equipo se daña, por decirles, pues si tienen su caducidad, si tienen su tiempo de vida, pues también es obligación de la organización, del empleador, proveerle un equipo nuevo. Obviamente que tiene que ser bajo criterio de que se dañó por el uso, se dañó por el tiempo de vida o lo que sea, porque aunque parezcan infalibles, digamos los cascos de plástico, aunque son de protección, también tienen su tiempo de vida, no pueden ocuparlo 3 4 años seguidos. Generalmente el uso del equipo, digamos del casco, puede durar unos 6 meses y de ahí se tiene que poner uno nuevo para que mantenga la fortaleza porque tras la exposición del sol, los rayos ultravioleta, pues poco a poco van oxidando el material. Oxidación es básicamente el término técnico del deterioro, pero no podemos estar manteniendo ese tipo de elementos. Lo que queremos es protegerlos, así que tampoco vamos a estarlos conservando como que si fueran una carta romántica, sino que simplemente se tienen que eliminar y se tienen que proveer unos nuevos. Entonces, obviamente que el vandalismo no está implícito si se observa de que el empleado metió navaja o dañó o sea, a dolo, dañó el implemento, pues ahí no cumple, pero se tiene que comprobar. Caso contrario, pues si se daña el equipo, se descose, se hace rotura por la manipulación, pero protegió obviamente al personal,
pues la empresa está obligada en proveerle un nuevo equipo. ¿Por qué? Porque tampoco es colección o tratar de en pseudo proteger a la persona, pero en realidad lo que estamos haciendo es manteniendo equipo que está arruinado. Tampoco es válido. Entonces es parte de las legislaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta que es obligación del empleado informar de inmediato al superior jerárquico o a las personalidades designadas para tal efecto de cualquier riesgo potencial para la seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Podemos indicar, o sea, en este espacio no podemos dejar de hecho la situación de que, bueno, si a mí no me ocurre, pues no pasa nada, hay que alguien más se fije. Entonces, no, sino que la persona que vio la dificultad, pues tiene que dar aviso porque de algunas circunstancias se puede prevenir algún riesgo. Si estoy viendo que se está socavando un sector de tierra y aunque no se haya caído ningún vehículo por ahí, puede correr el riesgo, pues tengo que avisar. O si hay algún tipo de herramienta defectuosa, tengo que dar la indicación de que cierta herramienta, igual específicamente la herramienta, tiene algún daño y hay que hacer el cambio o hay que arreglarla. También podemos mencionar la inspección de seguridad y salud ocupacional, que es parte intrínseca de este tipo de proceso. Por el carácter técnico de esta materia, al realizarse una inspección para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, el inspector será acompañado por miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y podrá elaborar un informe de ampliación de aspectos eminentemente técnicos que completen el acta en que conste la visita de inspección. De ambos documentos se entregará copia al comité y al delegado de prevención, al empleador y en su caso al trabajador o trabajadores interesados. A veces se le ve con mal ojo al inspector porque piensan que es para regañar, porque son intolerables, esa persona no entiende, la empresa está en malos momentos económicos, etc. Pero en realidad lo que se está viendo es evitar en la manera de lo posible un riesgo grave. Tal vez no se puede evitar al 100%, ninguna circunstancia no se puede evitar al 100%, siempre existe algún bemol, pero si llegara a ocurrir, que llegue a ocurrir con la menor repercusión posible, o si llega a ocurrir, por lo menos estamos bajo la ley. Caso contrario, pues lo que se busca es que nunca llegue a suceder, aunque siempre, como les menciono, siempre existen las probabilidades, pero realmente lo que se busca es que no ocurra algo trágico. ¿Comentarios hasta acá? Excelente, gracias, Rafael. Vamos a ver un poquitito más, nos hace falta un par de minutitos. Solo vamos a ver así rapidito. Vamos acá. Vamos a ver sobre aspectos de infracciones de parte de los empleadores y qué elementos son estas, digamos, lo que repercute a estas infracciones. Entonces, podemos hablar de infracciones leves y graves dentro de este tipo de disposiciones y una es entre las leves. No voy a mencionarlas todas, sino que solo algunas. Podemos mencionar que pueden ser infracciones leves, la falta de limpieza del lugar o, digamos, que implique riesgo grave para la integridad o salud de los trabajadores o trabajadoras. También podemos hablar de la ausencia de un espacio adecuado para los trabajadores donde tomen sus alimentos cuando por naturaleza del trabajo sea necesario que los ingieran dentro del establecimiento. Claramente en las organizaciones o en las empresas no están obligados los trabajadores a ingerir sus alimentos dentro de las instalaciones. Pero cuando así sean las condiciones, posiblemente es una planta industrial muy alejada de otros sectores de la urbe o de otros sectores donde se provee alimento, o tal vez, eh, digamos, es difícil retirarse del sector, pues debe tener las condiciones para que la gente pueda ingerir sus alimentos con completa tranquilidad. Háblese de un lugar
en la manera de lo posible silencioso, en la manera de lo posible con ventilación natural, en la manera de lo posible con iluminación adecuada, con lugar, digamos, de limpieza, un establecimiento que le permite desarrollarse en totalidad a la hora de ingerir su comida. También podemos hablar de no notificar el empleador a la Dirección General de Previsión Social los daños ocasionados por los accidentes de trabajo. Si ocurre un accidente, es obligación del empleador indicar qué es lo que sucedió y tras ello las investigaciones. Por eso es que está el comité que más adelante vamos a ir viendo. Ahora, podemos hablar sobre infracciones graves, las siguientes condiciones que vamos a indicar. Puede ser la ausencia de una señalización de seguridad visible y de una comprensión general, que las instalaciones del lugar de trabajo en general, artefactos o disposiciones de los servicios de agua potable, gas industrial, entre otras cosas, no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley en sus reglamentos. La ausencia de dispositivos sonoros y visuales para alertar sobre puestas en marcha en máquinas dependiendo de la actividad que ésta realice. No contar con las instalaciones eléctricas o digamos cables o conductores con un sistema de polarización a tierra adecuado. Y podemos hablar sobre infracciones muy graves, las siguientes, claro, estamos hablando así rápidamente de unas cuantas, pero existen muchísimas más. Pero en este caso, las muy graves, podemos hablar de no contar con equipo y los medios adecuados para la prevención de combate en casos de emergencia, carecer de equipos o accesorios apropiados en aquellos ambientes con atmósferas explosivas o inflamables, o también obstaculizar el procedimiento de inspección de seguridad o salud ocupacional, así como ejecutar actos que tiendan a impedirla o desnaturalizarla. Ahora, eso es, digamos, dentro de lo implícito de la ley. Ahora, dentro del reglamento podemos hablar de que existen otros lineamientos complementarios a la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, en donde abarca conformaciones y funcionamientos de estructuras de gestión, incluyendo los respectivos comités de seguridad. Los comités de seguridad, para no entrar en mucho detalle, son aquellos que, bueno, en algún momento hablamos en otra de las clases atrás, pero se encargan en visualizar las actividades directas de trabajo dentro de esa organización, o sea, dentro de esa empresa. Porque obviamente que el desarrollo de trabajos de una empresa industrial van a ser distintos de una empresa de seguros, digamos. Entonces, las personas que están trabajando dentro de cada una de las empresas se va a dar cuenta cuáles son sus dificultades o cuáles son sus riesgos. De acuerdo a eso, pues los comités de seguridad se van a ir desarrollando y van a ir explicando y van a ir subrayando las circunstancias que los aquejan para ver en la manera de lo posible cómo se solventan y cómo se evitan los riesgos cuando estos estén un poquito más, digamos, más notorios. La misma gente, posiblemente yo les pueda dar las indicaciones de seguridad en el área de construcción, pero muy posiblemente no conozca lo suficiente sobre la seguridad que debe de aplicarse para un laboratorio, digamos, de investigación de enfermedades, digamos, que tiene que ser un nivel de seguridad mayor, pero en base a ese tipo de área. Entonces, como les menciono, son circunstancias bien distintas y por eso se tienen que generar estos comités para que se puedan aplicar de acuerdo a la necesidad de esas personas y de acuerdo al tipo de labor que se desarrolla dentro de esa empresa. De ahí hablamos de que es obligación de que todo empleador genere o conforme este comité de seguridad ocupacional de acuerdo a lo establecido a la ley general. El lugar de trabajo cuenta con 15 o más trabajadores, es parte de esas reglas. Aquellos lugares de trabajo que elaboren con menos de 15 trabajadores, pero a su juicio la Dirección General de Previsión Social considere necesario
generarlo por las labores que desarrolla, pues tiene que generarlo. También podemos hablar aspectos generales sobre el funcionamiento de los comités. Entre ellos siempre podemos mencionar que siempre que en un mismo lugar de trabajo dos o más empleadores desarrollen simultáneamente actividades, ambos tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas de prevención. También podemos hablar de que tenemos obligaciones referentes a las condiciones condiciones generales de seguridad y salud ocupacional de todos los trabajadores que laboren en el mismo lugar de trabajo y que serán responsabilidad del empleador titular del lugar del trabajo. También podemos hablar de que las obligaciones relativas a proveer a cada trabajador de equipo de protección personal, como son la ropa de trabajo, herramientas especiales, entre otras cosas, será responsabilidad de cada empleador. De igual forma, podemos hablar de ciertos requisitos de los miembros del comité, que dentro de esto es que tienen que participar de forma voluntaria, no pueden ser obligados, y también la otra es que deben de ser trabajadores permanentes. Deben de poseer formación e instrucción en materia de prevención de riesgos ocupacionales o capacitarse durante este proceso. Deben de estar directamente relacionados a los procesos productivos o de prestaciones de servicio del lugar de trabajo, y podemos hablar de capacitaciones posteriores a cuenta del empleador al que se refiere según el artículo 15 de la ley, que comprenderá un mínimo de 48 horas recibidas en esta materia de seguridad. Muy bien, permítanme. Ok, hasta aquí llegaremos. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Yo creo que aún no lo tengo listo, solo que les mande el mensaje para así como por lo menos unos 2 días de antelación. Muy bien, chicos. Entonces, no sé, comentarios, observaciones, algo adicional. Si no, hasta aquí llegaríamos y nos veríamos en la siguiente semana. Bueno, chicos, bueno, quedan despachados. Cuídense y bendiciones. Feliz noche y buen provecho. Bendiciones, cuídense. Bendiciones.